Buenas tardes. Estamos en la oficina de AARI, Asociación Argentina de Intérpretes. Somos Ana María Marzábal y Viviana Romero, del podcast Antes del Aplauso, podcast Ana y Viviana. Así nos encontrás en todas las redes. Y hoy tenemos la alegría de que en esta oficina, de estar con un gran músico, contrabajista, de años que lo vengo conociendo, con Leopoldo Federico, y de tantos lugares lindos, y es una alegría que nos recibas. Buenas tardes. Bueno, la alegría es mía recibirla de ustedes para vuestro programa, ¿no? Así que después de tantos años que nos conocemos y que no nos vemos tan seguido como en aquellas épocas, ¿no? Es verdad, hace tiempo, pero nos gustaría comenzar preguntándote, Horacio, porque vos venís de familia de músicos. Sí, sí. De que me hables un poquito de todo eso, de tu papá, de Fernando Cabarcos, que trabajó con Leopoldo. Que me comentes un poquito esa historia, cómo comenzaste con el contrabajo. Sé que también sos luthier, hay muchas cosas para hablar. Me estuviste investigando. Y ya, tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, lo que sucedió es que ya en mi casa siempre estuvo la música presente por mi papá, por mis tíos, por los tíos de mi papá, por los primos de mi papá, los hermanos de mi abuela, todos eran músicos, o sea, vienen de varias generaciones. Así que la música en una familia de músicos estaba presente en todo momento, además del trabajo, ¿no? Porque de eso se vivía. La familia de mi abuela paterna, eran músicos nómades. Ellos tocaban, ahora vos ves que tocan en los subtes, tocan en la calle, bueno, ellos viajaban y mi papá tenía un hermano que era un guitarrista muy famoso, que falleció muy joven, por eso no se lo recuerda, pero era de la camada de Yupanqui, de la camada de Lobato, el papá de Eber, de la camada de Pontón, el papá de Eber era Pontón, de la camada de Verón, del papá, de Raúl y una familia de artistas. De todos los Verón, eran todas familias que trabajaban así. Si ellos se iban, por ejemplo, mi tío se iba de la casa de mi abuela, ¿no? Con su esposa y con su hijo, se iban, llegaban un 18 de diciembre para pasar las fiestas y se iban un día de enero y volvían el 18 de diciembre. ¡Qué bárbaro! Del otro año, porque viajaban por el interior. Entonces, y a veces hasta los músicos, la familia de los músicos, se formaban familias entre ellos, se casaban entre ellos, ¿no? Cosa que no ha pasado en mi familia, ¿no? Pero sí, ellos trabajaban así, trabajaban en el interior del país. Y eran otros los medios también para llegarse hasta cada lugar, ¿no es cierto? Entonces por eso se tardaba más. Se tardaba más, bueno, pero así todo te digo que mi tío, el hermano de mi papá, mi hermano mayor, él era un guitarrista, era guitarrista de Dora Davis, de Mercedes Simone, de Amanda Ledesma, todas cantantes de esa época. Era guitarrista de radio, viste que en esa época estaban los guitarristas estables en la radio, compositor muy famoso de todas las composiciones de esa época, y
grabadas también por estas cancionistas y los cantores de esa época, ¿no? Todo un comienzo de nuestro tango, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, mi papá empezó a estudiar música en la familia y empezó estudiando el bandoneón, tocaba muy bien el bandoneón y después se dedicó al contrabajo. Así que después en la familia también tenía un tío contrabajista, una hermana de mi abuelo contrabajista, un hermano de mi abuelo contrabajista, y bueno, fue el contrabajo el que nos quedó, ¿no? Claro. En la familia. Y que son pocos, ¿no es cierto, Horacio? Los contrabajistas, yo escuchaba a los músicos cuando me iban a acompañar o se armaba un trío o algo, decían, no, tenés que llamar a Marqueto, o no sé si está libre, o tenés que llamar los buenos contrabajistas, ¿no? Claro, los contrabajistas, en esa época había muchos, y vamos a decir los que tocaban en primera. Claro. Los que tocaban en orquestas de primera, porque no te olvides que había orquestas de cambio, que le llamaban, que eran orquestas que no eran amateur, pero eran las orquestas que reemplazaban a las principales orquestas, cuando las principales orquestas de una casa de tango, como es el Marabú, Sanssouci, o alguna de esas de la época del 40, las orquestas se iban a hacer los bailes. Entonces quedaba una orquesta de reemplazo, que le llamaban orquesta de cambio, porque nosotros usamos esa palabra del cambio. Me haces un cambio. En vez de decir, me haces un reemplazo, me haces un cambio. ¿No? Esa es la palabra que usamos nosotros. Y en esa época había grandes contrabajistas de tango, ¿no? ¿Qué nombres podés mencionar de esos contrabajistas que conociste? Mira, los conocí a casi todos, te digo, porque a través de tu papá. A través de mi papá, eran compañeros de él, pero nombres pilares como Don Aniceto Rossi, como Alcide Rossi, como Quicho Díaz, su hermano Pepe Díaz. Ahí tengo fotos de los contrabajistas. Después las vamos a tomar. Contrabajistas como Rafael del Baño, contrabajistas como Ángel Alegre, que estaban en las mejores orquestas. Y muchos de ellos yo los heredé, a todos los heredé, porque ya ves que yo estuve, después de que ha fallecido mi papá, yo estuve 35 años en la orquesta de Leopoldo Federico, que es la que él había pertenecido, y, o sea que heredé los compañeros de mi papá. Yo empecé muy joven, muy chico, y mi papá murió muy joven. Entonces heredé a todos sus compañeros, que son los compañeros de mi papá con los cuales yo iba a su casa de visita, porque las orquestas antes eran como una familia. Entonces íbamos con mi mamá y mi papá a visitar a un compañero y yo jugaba con sus hijos. Y después he ido a la casa de estos compañeros de mi papá, que ya eran compañeros míos, y yo llevaba a mis hijos a jugar con los nietos de ellos. O sea que, y con unos cuantos de ellos continuamos la amistad. Qué lindo. Cortamos, después eso no va.